Pues, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Nahuel Mercedes Delgado. La doctora Mercedes Delgado es oftalmóloga con una especialidad en neurooftalmología. Esta especialidad de la oftalmología que es tan importante porque trata lo relacionado a la visión, a los ojos, con todo lo que tiene que ver los asuntos neurológicos de la misma. Y le damos la bienvenida, doctora. Bienvenida a Consulta Participativa. Muchas gracias por el honor de la invitación en primer lugar y saludando a esa exquisita audiencia que tanto espera este momento para aprender un poquito con nosotros. Así es, y ese es el objetivo, que nuestros amigos que nos siguen, tanto aquí como allende los mares, pues se queden debidamente orientados con respecto del tratamiento y las patologías y los trastornos que presentan los ojos. Doctora, vamos a arrancar de una vez y vamos primero a decirle a la gente que nos sigue qué es la neurooftalmología, qué es esa especialidad, de qué trata. Excelente pregunta. En primer lugar, nosotros somos médicos oftalmólogos. Eso hay que establecerlo. Hacemos la especialidad en oftalmología, que depende el país donde te formes, son de 3 a 4 años en formación. Luego, una alta especialidad o fellowship o subespecialidad en neurooftalmología. Nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con los ojos, los movimientos o músculos extraoculares y el cerebro. Significa esto que el proceso de la visión, vamos a ponerlo en lenguaje coloquial, lenguaje llano, como es costumbre del programa para que la gente entienda que el mensaje llegue, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Y para que esto se dé, tiene que acontecer una serie de condiciones normales para que podamos ver el objeto, ver las imágenes. Entonces nos encargamos desde que esa visión, desde que ese objeto o esa estimulación se produce hasta procesarse a nivel cerebral, luego hace un reverso para luego entonces con los ojos poder ver de qué estamos hablando. De eso nos encargamos nosotros, o sea, todo aquello que impida que la estimulación visual llegue desde el medio externo hasta la fosa occipital en el cerebro, o sea, todo lo que es la vía visual nos compete. O sea que tiene que ver con todas las conexiones del sistema óptico con el cerebro y, Tema nervioso y central, las exacto. enfermedades motores oculares. Eso es correcto. Por ejemplo, por mencionar solamente alguno, un paciente que vea doble. Eso significa que los ojos no están alineados. Significa que uno de los músculos que mueve el ojo, depende el tipo de visión doble que tenga el paciente, ya sea que no lo mueve hacia arriba, no lo mueve hacia abajo, a un lado o hacia otro, tiene que ver con un nervio. Y ese nervio, su núcleo está a nivel cerebral. Y ahí vamos a entrar nosotros en escena, saber por qué ese paciente tiene esa visión doble y qué músculo, qué nervio está inervando ese músculo que puede estar eventualmente afectado. Ese es el rol nuestro, solamente por mencionar algún ejemplo. Exacto. Doctora, ¿y cuáles son estas enfermedades, estos trastornos neurológicos que afectan la visión? Bueno, muchas veces los pacientes ya llegan con el diagnóstico hecho por un médico neurocirujano o por un médico neurólogo. A saber, somos colegas que somos interconsultantes. Nos buscan, nos solicitan las evaluaciones con los pacientes con diagnóstico de. Aquellos que nos escuchan, que nos están mirando, pueden identificarse o haber escuchado a alguien con uno de estos. Por ejemplo, visión doble o diplopia, pacientes con miastenia gravis, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con papiledema, pacientes con accidentes cerebrovasculares que tengan repercusión en la parte visual. Por ejemplo, me detengo aquí, que es uno de los más frecuentes. Bueno, el señor tuvo un derrame, como le llama la gente coloquialmente, ¿verdad? Hacia el mes de mayo del presente año. Desde entonces el señor no puede ver.
Entonces ahí entramos nosotros en escena, eventualmente vamos a evaluar al paciente e identificar dónde pudo haber sido el derrame del paciente que pueda tener que ver con la visión. Otro motivo de consulta son las neuropatías ópticas isquémicas, ya sea por el descontrol sistémico del paciente, tipo hipertensión, tipo diabetes, tipo hiperlipidemias, hipertrigliceridemias, secundarias también a déficit nutricional, a eventos también de uso prolongado de algunos medicamentos o drogas, siendo estas unas neuropatías tóxicas. Y por último, no menos importante, y faltan N cantidad de entidades clínicas más, por ejemplo, aquellos pacientes sometidos a cirugías bariátricas, donde vamos a tener un déficit importante de algunas vitaminas en nuestro cuerpo por la restricción que se da a raíz de esta cirugía. Estos pacientes pueden desarrollar neuropatías, condiciones oculares que puedan robar su visión en algún momento si no tienen un seguimiento exquisito, pues. Eh, Es, eh, espe- esas por espe- mencionar algunas. Sí, pero espérese, doctora. O sea que los pacientes que se someten a estas cirugías bariátricas pudieran estar en riesgo de presentar problemas eh, del ojo, problemas de la visión. Exactamente, por déficit de alguna vitamina, por ejemplo, pudieran presentar compromisos visuales importantes. Por lo que, si nos está viendo, escuchando en este momento y usted conoce a una persona que se va a someter a este procedimiento o que ya lo hizo o está en el trance, ¿verdad?, de haberlo realizado, es pertinente que sea visto por un especialista en oftalmología. No tiene que ser específicamente en neurooftalmología. Nos llegan ya cuando tienen complicaciones de los ojos por esa cirugía. Pero si tiene el diagnóstico, ya se hizo el procedimiento, valdría la pena que visitara a un especialista por lo menos en oftalmología. Claro que sí. Bien, eso es muy importante, doctora, porque ciertamente en ciertas intervenciones quirúrgicas, en ciertas patologías, pues no se le da un catálogo de los posibles riesgos in extenso muchas veces al paciente. Y fíjese que estas cirugías bariátricas pues son muy comunes hoy día. Son Bien. cirugías muy comunes. Doctora, pero hay una inquietud de unos de nuestros eh, asiduos seguidores que nos acompañan a estas consultas sobre un diagnóstico que él no entiende al ser señalado como que está padeciendo algún tipo de neuritis óptica. Así es, hay una condición neurooftalmológica llamada neuritis óptica. La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico de origen desmielinizante. Es el concepto. Si es así, este paciente debe ser visto por un especialista en neurología, porque cuando el nervio óptico se inflama, es lo que se llama neuritis, hay que investigar por qué eso pasó. Eso no pasa de nuevo, no pasa de la nada. Hay que investigar la raíz de la inflamación de ese nervio óptico. Claro que O, sí. o sea que esta neuritis óptica puede ser como un daño, una afección periférica de una patología mayor. Eso es correcto. Es un signo. Es un signo que te obliga a investigar a ese paciente exhaustivamente a ver cuál es la eventual causa de esa inflamación del nervio óptico. Que en primer lugar, o varios meses de estudio, puede quedarse en idiopática o de origen desconocido, pero ya haber hecho el evento de una neuritis óptica ya lo hace candidato a ser un paciente a ser visto por lo menos cada 6 meses en consulta. Y esta neuritis óptica pudiera degenerar en atrofia del nervio óptico. Por supuesto, porque hay inflamaciones del nervio óptico, hay inflamaciones del nervio óptico que no mejoran y que el paciente queda por completo sin visión. No es el común denominador, pero puede pasar y ya con consecuente daño severo y fatal del nervio, que eso se traduce en no visión del ojo afectado. O sea que la atrofia del nervio óptico pudiera ser irreversible, doctora. La atrofia del nervio óptico es irreversible. Es crónica, es irreversible. No es crónica, es irreversible. Una vez acontece, una vez se presenta, ya no hay vuelta atrás. Hay que buscar la causa de por qué se atrofió ese nervio. Y la manifestación
más dañina es la ceguera total. Claro, claro. Yo no voy a ver si ese nervio óptico llegó a la atrofia, no va a tener visión. Y, Esa es la consecuencia fatal e irreversible. y esto puede suceder en uno o ambos ojos. Uno o ambos ojos. Así es, puede pasar. Puede pasar. Pero la Do- causa, por lo que, pero hay que investigar por qué aconteció, por supuesto. Doctora, y esta que también nos llamó la atención, las drusas de la cabeza del nervio óptico, ¿a qué se refiere? Ay, ese tema me encanta mucho porque son depósitos cálcicos en la cabeza del nervio óptico, donde el 5% de la población mundial es quien lo padece. Y es un hallazgo fortuito en consulta, no da síntomas, el paciente no sabe que lo tiene, es cuando conoces esta condición que evalúas excelentemente bien a tu paciente en consulta y te das cuenta de que tiene drusas, que tiene estos depósitos en la cabeza del nervio óptico. Y ya reconociéndolo en consulta, entonces haces estudios más exquisitos, estudios complementarios que te afianzan el diagnóstico. Una vez diagnosticado, no pasa absolutamente nada. En primer lugar, conocer que lo tengo. Y en segundo lugar, darse seguimiento porque esto puede acarrear en algunas complicaciones. Hay que hacerse campos visuales, hay que tomarse la presión ocular constantemente en la consulta oftalmológica. Pero si ese es el diagnóstico de usted que nos está viendo, nos está escuchando, no es motivo para alarmarse, pero sí existe el diagnóstico. Doctora, pero las drusas, usted señala que son depósitos, Cálcicos en la cabeza del nervio óptico. depósitos cálcicos en la cabeza del nervio óptico. ¿Y cuál sería la forma de combatir estos depósitos No hay manera, cálcicos? no hay manera. Usted nace con ellos, usted nace con ellos. Y como les repito, o sea, el 5% de la población mundial es quien tiene esto. Y no lo saben. Y nosotros en consultas que lo diagnosticamos. Y los daños, ¿qué provoca? ¿Ceguera? ¿Provoca pérdida de Es, visión? ¿Provoca es- miopía? Eso sí, una vez no, un paciente con druses de nervio óptico puede ver muy bien. Y también puede que utilice lentes correctivos por miopía, por astigmatismo, por hipermetropía. Eso puede pasar. Pero una vez se diagnosticó esto, le dije al principio que puede tener algunas complicaciones, tipo oclusiones vasculares, por ejemplo. ¿Cómo? Le explico. En la cabeza del nervio óptico es la continuidad del cerebro dentro del ojo, donde emergen las venas y las arterias, los vasos del nervio óptico. Eso le va a robar espacio para que esos vasos puedan salir, porque va a estar ocupado por ese espacio que le corresponde por depósitos cálcicos. Entonces, por lógica, se apiña más el nervio. Hay un poco espacio. Eso es como que usted tenga un vaso que solamente tome 8 onzas y usted quiera rebosar el vaso. ¿Qué va a pasar con lo que usted le eche de más de 8 onzas? Se va a botar. Entonces lo mismo pasa con el nervio. Como no tiene espacio ese nervio para esos vasos, para estar adecuadamente dentro del nervio, entonces tiende a aumentar la presión, ¿de acuerdo? Tiende a estrechar la salida de los vasos con consecuente taponamiento u oclusión de esos vasos. Y por eso, entonces, si esto se presenta, puede comprometer la visión del paciente. De ahí que, si usted tiene el diagnóstico, debe seguirse para evitar a que estas druses se compliquen, porque puede pasar. O Mm. sea, puede pasar que hayan Que comprometa, complicaciones. sí, que comprometa la visión, las druses del nervio óptico. Así como son infrecuentes, así como son tan amables, estar y manejarlas, ¿verdad? También hay que saber que tienen complicaciones si no se les da seguimiento. Claro que sí. Do- Doctora, es muy común escuchar, tengo astigmatismo, tengo hipermetropía, tengo miopía, eh, pero tumores en el nervio óptico, doctora. Claro, claro, hay pacientes que llegan, pero ya es un paciente eventualmente con síntomas un poquito más, eh, más floridos. Es aquel paciente que con un tumor de nervio óptico te va a llegar con historia de que no ve absolutamente nada, de que tiene varios meses de manera progresiva, ha venido perdiendo visión en un ojo, es un ojo que se deforma, ya se torna asimétrica las facciones del paciente porque hay un ojo más brotado que otro.
o puede lucir un ojo más hundido que el otro, una parte de la cabeza deformada, depende de dónde esté localizado el tumor. Es un paciente que de entrada te viene diciendo que eventualmente puede tenerlo. Claro Pero que sí. podríamos pensar en que estos tumores del nervio óptico pudieran degenerar en un tipo de cáncer óptico. No, no, señor, no, no. No, no hay ese riesgo. No, 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 no. Una vez encontrados allí, se diagnostican y se le da el tratamiento idóneo al paciente, ya sea con radiocirugía, con un neurocirujano experto, especialistas en onculoplastia, que tienden, ¿verdad?, a tocar esta parte de la órbita para extraer el tumor y demás, pero no, no pensar en que sea a convertirse en un cáncer Ok, de otro tipo en cualquier parte del cuerpo, no pensar de ahí, no. ninguna de estas afecciones o trastornos, por duro que se escuche decir, tumor de nervio óptico, parálisis de los nervios craneales, ninguna de estas afecciones de los ojos pudiera comprometer la audición, el olfato, la nariz, ¿pudiera suceder? Claro que sí, porque ahí es donde me encanta lo que hago, me encanta lo que hago, porque ahí es donde entramos a nosotros, no solamente son los ojos, no vemos con los ojos. Aquel paciente que viene porque no puede cerrar bien un ojo, porque tiene una simetría facial, aparte de eso, a ese mismo lado no puede escuchar, ¿verdad? Son tumores, por ejemplo, del ángulo pontocerebeloso, son de fosa posterior y ya con la clínica del paciente yo puedo ver que está involucrado varios pares craneales. Eso es lo exquisito, esto es lo bello de esto. No solamente ponerme ahí, ¿cuánto ves? ¿Ves bien? Chao, para tu casa. No, 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 no. Me obliga a evaluar todos los pares craneales en este paciente y decir, está involucrado este o cuál. Entonces eso lo hace para mí fascinante, fascinante. Son estas lo que provocan las alteraciones de la pupila, la miopatía, la Así miastenia mismo, ocular. así mismo es, de acuerdo a la presentación clínica del paciente, de que no puede elevar los párpados, de que los párpados están caídos de un ojo o de otro, que si el párpado caído se acompaña de que la pupila está dilatada, me va orientando a mí ya desde fuera pensar dónde eventualmente está la lesión cerebral. Y sí son corregibles, sí es tratable, son tratables. La mayoría a tiempo, claro que sí. Tenemos emergencias que se presentan y tú dices, no, este paciente es candidato a que es una emergencia ya. Por ejemplo, un fortísimo dolor de cabeza, que a usted se le caiga un párpado y la pupila se dilate, tiene que ir para una emergencia. Eso no puede esperar, por ejemplo. Pero un paciente que ha venido viendo doble poquito a poco, un paciente que a veces se le cae el párpado, a veces no, un paciente que a veces se le va la audición, luego regresa, que son como presentaciones esporádicas. Eso ya lo puedes ver tranquilamente en consulta y puedo esperar. Pero quedarnos con esa información con respecto a la pregunta que usted me hace, fortísimo dolor de cabeza acompañado de caída del párpado y pupila dilatada es motivo para ir de emergencia a la emergencia más cercana. Es Doctora, neuropatías ópticas inflamatorias, disinmunes o asociadas con esclerosis múltiple. neuritis, no neuropatía. Recuerdo que usted me preguntó ahorita de neuritis óptica. Yo le dije, es una inflamación del nervio óptico de origen desmielinizante. Y es como resultado, pudiera ser como resultado de un paciente que está padeciendo esclerosis múltiple o, Forma esclerosis lateral. amiotrófica es una forma de la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica de decir, estoy aquí, investíguenme, llegué a la vida de esta persona. La inflamación del nervio óptico que se acompaña por pérdida súbita de la visión y dolor con los movimientos oculares puede ser el aviso de que esta condición hay que investigarla en ese paciente. No es la única, ojo, eso debe quedar bien claro. No es que toda neuritis óptica termine en, pero todo paciente con esta condición debe investigarse con estos fines. Doctora, Es importante que quede claro. infecciones.
enfermedades infecciosas, relación neurooftalmológica de ciertas patologías infecciosas. Por ejemplo, hay inflamaciones de tipo parasitarias que pueden inflamar la retina y pueden inflamar el nervio óptico, llamadas las neuroretinitis. ¿De acuerdo? Es un paciente de repente expuesto al gato, a perros, de repente viajan a ciudades o a países donde tienen una fauna de repente muy exótica, se exponen a algunos animales y entonces tienen consecuentes afecciones sistémicas que pueden eventualmente afectar el nervio óptico. Sí existen, claro que sí. Generalmente inflaman la retina también, llamadas neuroretinitis. A propósito, doctora, ¿tendrían que ver los opioides, las drogas, la juca, ese cierto tipo de vicios con estas afecciones neurooftalmológicas? Más bien me inclinaría a condiciones, le estoy diciendo esto, ¿verdad? En base a la experiencia que pueda tener con pacientes de ese tipo, pero los vincularía más a neuropatías tóxicas, ¿de acuerdo? El de uso de sustancias controladas y demás. Yo creo que lo de la juca, lo de las drogas controladas entra igual que el COVID. El COVID es una vasculitis que de 4 años después, casi 5 de que hiciera aparición, ¿verdad? En nuestro medio, todavía estamos buscando si se atribuye o no como consecuencia de esta inflamación. Entonces creo que pasa igual. Pacientes que usen drogas controladas por largo tiempo, opiáceos, pacientes que usen, bueno, estos cigarros electrónicos también, o juca, yo creo que sí, definitivamente eventualmente pueden tener afecciones, pero de tipo tóxicas en el nervio óptico. Doctora, sabemos que los síntomas neurooftalmológicos difieren en relación con la enfermedad, la patología que esté sufriendo el paciente, pero ¿cuáles son aquellos síntomas que serían una llamada de atención, una alarma a una persona para acudir al neurooftalmólogo? ¿Cuáles son estos síntomas más comunes y que se manifiestan, que se perciben? Visión doble. Me acosté, me levanté el otro día viendo una imagen al lado de otra o una encima de otra, número uno. Número dos, veo borroso. Me tapo en un ojo y veo bien. Me tapo el otro y veo borroso. Me lavo la cara, me pongo gotas humectantes y sigo viendo borroso también. No solamente borroso, también tres, que no vea nada con uno de mis ojos, sumamente importante y motivo de consulta y que no puede esperar. Esas son las tres causas por las cuales yo vincularía las condiciones neurooftalmológicas de emergencia. La visión doble, visión borrosa o visión nula, realmente. Doctora, ¿pueden los trastornos genéticos neurológicos afectar momentáneamente o perennemente el estado visual de un paciente? Claro que sí. La segunda, perennemente. De hecho, se insiste mucho en las evaluaciones prenatales de las embarazadas, ¿verdad? Los chequeos prenatales son sumamente importantes, mensuales y ya en el último mes, cada semana, porque se van evidenciando condiciones en la madre que pueden aportar eventualmente al futuro, al pronóstico del producto, del futuro bebé, ¿verdad? Por ejemplo, hay condiciones de la madre usuarias de drogas controladas, por ejemplo, la cocaína o drogas no controladas como el alcohol, por ejemplo. Y el paciente, el producto puede nacer con condiciones cerebrales que pueden comprometer la visión de ese bebé. Y me voy un poquito más allá, le cuento un poquito más. Son irreversibles. Irreversible, doctora. Irreversibles, produciendo un tipo de ceguera, ceguera cortical. Pero de ahí se desprende que evalúas a la madre, el padre, ¿verdad? El estilo de vida de ellos, cómo fue ese embarazo, las infecciones que tuvo, cómo nació ese producto, ¿verdad? En qué escenario, si tuvo las ayudas pertinentes, si fue prematuro o no, si recibió oxígeno o no al momento del nacimiento,
Son muchas cosas. Y ya cuando trae una madre la historia, como le dije al principio, de usar drogas, por ejemplo, no solamente tiene que ver con la visión, sino que también a nivel cerebral se alteran otras estructuras que van a impedir que sea un bebé, un paciente normal a futuro. Doctora, Pero la parte visual es irreversible. no coma mucha grasa porque te puedes provocar un ateroma. No hagas esto, no hagas esto para prevenir esto. No coma azúcar para el diabético. ¿Cuán prevenibles son los trastornos, afecciones, patologías neurooftalmológicas? Estamos viendo casos ahora de pacientes que se salen del grupo de edad. Ya estamos viendo condiciones de asiáticos, por ejemplo, mayores de 50 años en pacientes caribeños, ingleses de 18 y 20 años, por ejemplo. En neurooftalmología, realmente ya como que se, para mí, porque es el grupo de pacientes que estoy recibiendo, se salen del grupo etario, se salen de la patología, se salen de que ven acá, pero es un caballero de 58. Yo debería pensar en esto, esto y esto, y no, cae en el grupo de lo que se presenta a los 22. Y con respecto a lo que usted enunciaba primero, de come esto, come aquello, evita esto, evita aquello, no solamente en neurooftalmología, quiero que este mensaje quede, sino en medicina general como tal. Y lo conversaba hace poco con unos colegas, no venimos enfermos, salvo que naciéramos con una condición congénita, tipo cardíaca, por ejemplo, y que se reparó al momento del nacimiento. Pero después, tener colesterol elevado, triglicéridos elevados, hipertensión, tensión arterial elevada, niveles altos de azúcar en sangre, son prevenibles. Son factores modificables. Entonces, si no hago control de adultos sanos, que este mensaje debe llegar, vamos a llenar las emergencias, vamos a agotar los medicamentos posibles, vamos a usar medicinas para toda la vida y el promedio de vida disminuye, porque la calidad de vida disminuye. Si usted es obeso, usted va a caminar menos, se va a ejercitar menos y usted reduce su promedio de vida, de edad. Y hay que saber que en este contexto de los pacientes que no se cuidan en ese sentido, cuando tienen afecciones de esta categoría, pueden, sí, en el caso de los pacientes hipertensos, diabéticos, colesterol elevado, insisto en estas tres porque realmente es alto el índice de pacientes que está acarreando con esto. Pueden provocar placas de ateromas, no solamente a nivel carotídeo, sino en cualquier parte de su cuerpo. Producir émbolos, que son bolitas de grasa que se disparan y pueden provocar o un infarto cardíaco o un infarto cerebral en cualquier momento. Y ya cuando esto pasa, es un paciente crónicamente enfermo, un paciente descuidado, un paciente maltratado. Entonces creo que con la educación conseguimos bastante. Hay que insistir, persistir en el control adulto sano. Usted que me ve, que me escucha, tengo 22 años, no sufro de nada, nunca he ido al médico para nada. Una muela quizá me sacaron, no vaya, porque justamente estas condiciones no dan síntomas hasta no ser muy tarde. Y le cuento más, somos tan amarillistas, nos entramos a las redes, vemos noticias, ay, tan joven, hacía ejercicio, wow, 28 años, y se desplomó ahí, murió, no sufría de nada, era un hombre sano. Entonces, cuando leo esas cosas, me digo a mí misma, ¿habrá ido al médico alguna vez ese paciente? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Qué consumía ese paciente? Entonces, creo que tenemos que educar, seguir educando en control de adultos sanos, no solamente en la oftalmología, cardiología, ginecología, los niños, los pacientes pediátricos, wow, que hacerle su profilaxis dental, que hacerle su control de peso, de talla, modelar lo que comen, porque así es la futura generación, que no queremos gente. Y la famosa prueba del talón, doctora, que eso hay que institucionalizarlo a nivel Sí, público. ay, sí, sí, también. Eh, Son tantas cosas, son innumerables cosas que yo siempre digo, sale más barato. Aquí todo el mundo está asegurado. Mucho no, que poco, pero cubre todo eso y seguro sale más barato. Pagar la y, diferencia de hacer esas cosas que tener que invertir luego en tratamientos largos.
Y a propósito, doctora, de esto de la neurooftalmología pediátrica, el adulto, doctora, bueno, pues le dio un dolor de cabeza, una migraña, recurre él mismo a un calmante, esto, lo otro. Pero cuán difícil, suponemos y esperamos que usted nos oriente, es el tratamiento neurooftalmológico a nivel de niños, a nivel pediátrico? ¿Y cuáles son estos síntomas que le muestran al profesional que el niño está padeciendo un problema neurooftalmológico? Generalmente estos pacientes llegan derivados ya del neurólogo pediatra. Son pacientes nacidos bajo peso, son pacientes nacidos prematuros, antes de la edad gestacional adecuada, son pacientes hijos de madres con alguna afección, ya sea tóxica, ya sea nutricional, ya sea anatómica, ¿verdad? Y al adulto, al tutor, esos pacientes neurológicos pueden mostrarse, neurooftalmológicos, que el niño desvía un ojo, por ejemplo, hacia adentro, solo uno de los dos ojos lo desvía hacia adentro o hacia afuera. El niño tropieza con frecuencia. El niño te mira de frente, pero para enfocar debe desviar la mirada. Y tú dices, bueno, pero yo estoy frente a ti, háblame mirándome de frente. El niño está frente a ti, pero tiene que ladear quizá la cabeza para poder verte. Es el niño también que le haces estímulos tanto visuales como auditivos. Si el niño no responde, le das una palmada buscando eventualmente que el niño se mueva, el niño no se mueve. El niño no va acorde con su edad de nacimiento. Entonces son muchas las cosas que nos van orientando a que el niño eventualmente tenga una condición neurológica. Doctora, Es triste, eh, y eso en- confieso que esa parte no me gusta. no, doctora, en el tratamiento de las afecciones neurooftalmológicas, ¿entran los procesos quirúrgicos? Claro que sí, claro, vamos muy de la mano con con los pacientes, con los colegas en neurocirugía, claro que sí, porque una vez que el paciente acuda porque le bajó la visión, sumado a que tiene la glicemia un poquito alta, puede que tenga un tumor de hipófisis y es tan grande que ya está provocando pérdida de visión y está alterando la cascada de todas las hormonas que de ahí se desprenden de la hipófisis y tengan que operar al paciente para que todo vuelva a la normalidad. En el peor de los casos no se recupera visión, pero tiene muy buenos resultados esta cirugía. Claro que sí, vamos muy de la mano con los neurocirujanos, claro que sí. Doctora, tenemos una madre que su niño abre un ojito, el niño apenas tiene 9 meses. Él abre muy bien el ojito izquierdo, pero el ojo derecho, el párpado, ella ve que él hace el intento de subir el párpado, pero no abre completamente el ojito. A esa madre la invito a que nos visite, que tiene que ver a un especialista en neurooftalmología u oftalmólogo pediatra por la edad que tiene. Primero, bueno, en primer lugar sería un oftalmólogo pediatra para que evidencie si hay algún trauma del párpado, también saber la vía de nacimiento, si fue parto o cesárea, que pudo haber sido traumático, ¿verdad? Que le lastimara alguna partecita del párpado y el párpado no puede elevar, ¿verdad? Y ver qué otros hallazgos hay, aparte de que no puede elevar bien el párpado. Esa es una Doctora, madre que data la consulta. en cuanto a niños que padecen el síndrome de Down, ¿es común problemas neurooftalmológicos en niños con el síndrome de Down? No, 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 No no. hay, no hay esa incidencia. Correlación, no, 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 no. Tienen alteraciones de otro tipo, tienen cataratas, tienen eventualmente mucha blefaritis, sus problemas cardíacos, ¿verdad? Pero asociar Down con neurooftalmología, no. No. Doctora, no podemos dejar de preguntarle, porque insistieron, estrabismo, doctora, y el famoso glaucoma, ¿tienen que Perfecto. ver con problemas neurooftalmológicos? El estrabismo, sí, a eso me refería cuando los pacientes tienen visión doble. El estrabismo es cuando hay imbalance muscular. Los ojos no están alineados. Al momento de que eso pasa, entonces la visión no es correcta. Ese es estrabismo. Glaucoma es una condición totalmente distinta
a la que hacemos en neurooftalmología. En glaucoma no se asocia. O sea, el glaucoma nada que ver con asuntos neurocerebrales, Puede neurooftalmológicos. confundirse, puede confundirse. Por eso la importancia de si tiene el diagnóstico de glaucoma y está con un especialista en glaucoma, que se evidencie con los estudios que se hacen para diagnosticarlo. Pero yo en consulta puedo ver nervios ópticos que puedan simular glaucoma sin serlo. Tenemos una relación estrecha, pero no que una condición como glaucoma se asocie a algo neurooftalmológico. Sí, como neurooftalmóloga tengo que descartarlo, eso sí. E igual el colega glaucomatólogo tiene que descartar que el glaucoma no sea que esté enmascarando algo neurooftalmológico. Trabajamos los dos con nervio óptico, definitivamente. Ellos por una causa, nosotros por otra, pero ambos tenemos que discernir, ¿es neuro o es glaucoma? Finalmente, doctora, ¿los tumores cerebrales tienen que ver con afecciones oftalmológicas? Claro que sí. Si se presentan en la vía visual, claro que sí. Por eso le comentaba al principio cuál es nuestro rol como neurooftalmólogo. Todo lo que tenga que ver con la vía visual, todo tumor que esté en esa zona puede comprometer la visión y ahí entramos nosotros en escena. Claro que Doctora, sí. yo necesito que usted le diga a los amigos de consulta participativa dónde pueden contactar a la doctora, pero también qué hacer para mínimamente cuidar su visión, doctora. Excelente. Bueno, como en estos tiempos, Dios mío, vamos a disminuir los equipos electrónicos de manera innecesaria. Vamos a hacer mucho ejercicio al aire libre. Si no es necesario tener la tableta o el celular, es preferible dejarlo en casa, salir a caminar, a trotar, a nadar, a hacer camping, a hacer trabajos fuera de casa, al aire libre, tanto a los adultos como a los niños, porque eso tiene sus problemas a largo plazo. Al momento de que le caiga eso es por un lado. Por otro lado, si le cayó algo en el ojo, maquillaje, pintura, aceite, lávese muy bien la cara con mucha agua, con mucha agua. Se pone gotas lubricantes y va al médico oftalmólogo siempre. Creo que estas son dos condiciones que ahora mismo me competen e insisto en ello, en no abusar de cosas que usted no sabe. Tiene que ir al especialista idóneo y lo más sano que puede hacer es ponerse gotas lubricantes hasta ver al especialista. No lo que me dijo el vecino, porque le funcionó la abuela, al tío, al hermano. Gotas lubricantes y el oftalmólogo. Y disminuir el uso de los equipos electrónicos de manera innecesaria. Y por supuesto, estamos gentilmente con todas las subespecialidades, no solamente en neurooftalmología, sino retina, estrabismo, glaucoma, cirugía plástica, uveitis, en el Instituto Espaillat Cabral, con los teléfonos 809-686-0268. Bien, doctora, se nos acabó el tiempo. No han hecho muchísimas señas, pero yo he mirado para acá para no, para ni ver, porque Ay, Dios mío. ciertamente, doctora, usted ha edificado correctamente a los amigos de consulta participativa y es que hay que dejarle saber a la gente Claro. cuán dañinas son las afecciones neurooftalmológicas y cómo tratar mínimamente de cuidar su visión. Doctora, gracias. El honor ha sido para mí y estamos prestos a lo que usted quiera cuando usted considere. Un placer inmenso de verdad. Gracias, doctora. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Nahuel Mercedes Delgado, oftalmóloga, especialista en neurooftalmología, en la que hemos quedado orientados sobre las afecciones, trastornos y enfermedades de los ojos relacionadas con el cerebro a nivel neurológico. Gracias, amigos, por acompañarnos. Les invitamos a que nos acompañen a la próxima consulta.